Y es el último que hicimos, ¿no? Creo que sí, profe. Ujú. Bueno, vamos a ver hoy el ejemplo 4. Ya les puse ahí los datos en el chat. Y bueno, también antes de ver ese ejemplo, no sé si tengan preguntas o dudas de la serie o de algún ejemplo anterior. Creo que no, profe. Bueno, entonces, les digo, ya tienen ahí los En el datos. ejemplo, Ustedes me dicen si ya podemos iniciar. Me espero un momento en lo que se preparan. Espera un momento, profe, por favor. Ujú. Bueno, en este ejemplo ya les había mencionado la vez pasada. Vamos a considerar 4 factores. Uno principal y ahora 3 factores de bloqueo. Y básicamente, pues lo que vamos a hacer es lo mismo, solamente la diferencia es que tenemos, o vamos a tener 4 factores. Bueno, también ya iniciaron la grabación, ¿verdad? Bueno, ustedes me indican cuando ya. Ya, profe, uno ya. Ya, entonces, vamos a comenzar. Me dicen si se escucha el audio, a ver, ahorita que le dé el reproducir. ejemplo número 4, vamos a ver cuadrados grecolatinos. ¿Sí se escuchó eso? Sí, profe. Sí, vamos a continuar entonces. Aquí, a diferencia de los cuadrados latinos, vamos a tener en total 4 factores, un factor principal y 3 factores de bloque. Vamos al ejemplo. Nos dice, considera el caso del ejemplo 1, donde se comparan 4 métodos de ensamble y se tiene el factor de bloque de operador. Se podrían tener 2 factores de bloque adicionales: orden en el que se hace el ensamble y lugar donde se hace. De acuerdo con esto, el diseño grecolatino se observa en la tabla 8. Bueno, tenemos el cuadro donde los renglones nos van a representar el factor de bloque 1, en este caso es el orden del ensamble. En las columnas, el factor del bloque 2, que son los 4 diferentes operadores. Con las letras griegas, el factor de bloque 3, que corresponderá, en este caso, a ver, ahorita les digo, al lugar de trabajo. Y representando a las letras latinas, tendremos al tratamiento, al factor de tratamiento, al factor principal, que es el método de ensamble. Entonces aquí en este cuadro se combinan de todas formas estos factores, en donde también tenemos como característica que ningún par de letras se repite. Es decir, todas las combinaciones son distintas. Y bueno, por ejemplo, aquí para el primer dato que tenemos 10. Este corresponderá al orden de ensamble 1, que lo realice el operador 1, con el método de ensamble C,
y beta que representa el factor de bloque 3, que es el lugar de trabajo beta. Por ejemplo, este número de acá nos indicará que la muestra se tomó del orden de ensamble 3, del operador 3, del método de ensamble B y del lugar de trabajo beta. Y así sucesivamente con el resto de datos. Bueno. Hasta ahí con eso que se mencionó, ¿tienen alguna pregunta de cómo No, leer profe. esos datos? Todos esos datos pues corresponden a las diferentes combinaciones que se realizaron para los 4 diferentes factores. Vamos a seguir entonces. Entonces aquí vamos a tener 4 fuentes de variación en este tipo de problemas. Bueno, en realidad son 5. ¿Cuáles son esas 5 fuentes de variación? El factor de tratamiento, factor de bloqueo 1, factor de bloqueo 2, factor de bloqueo 3 y el error aleatorio. 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de error. De tal manera que nuestra ANOVA se va a construir de esta, como se observa en la tabla. Bueno, aquí vamos a pasar directamente a realizarlo en Minitab, ya que por la complicación, por el adicionamiento de factores, el hacerlo por Excel ya resulta bastante laborioso. Bueno, no bastante, sino un poco más laborioso. Entonces vamos a pasar directamente a resolverlo en Minitab, para lo cual primeramente tenemos que acomodar los datos en columnas. Las columnas van a ser 5, una para la variable de respuesta y 4 métodos o 4 factores que tenemos. Método de ensamble, factor principal, orden de ensamble, factor de bloqueo 1, el operador, factor de bloqueo 2, lugar de trabajo, factor de bloqueo 3. Y la variable de respuesta, el tiempo de ensamble en minutos. Vamos a tratar de contrastar estas hipótesis. Para el factor de tratamiento, si algún tratamiento es igual o diferente de 0. Para el bloque 1, en este caso, si los ensambles, el orden de ensambles son iguales o distintos. Para el factor de bloqueo 2, si los operadores son iguales o distintos. Y para el factor de bloqueo 3, si los lugares de trabajo son iguales o distintos. Todo esto respecto a la variable de respuesta, que aquí está dada en aquí dice en tiempo de ensamble en minutos. Ok, entonces, ¿cómo acomodaríamos nuestros datos? El primer dato, si nos vamos por renglón, sería 10. Colocamos 10. De acuerdo al método de ensamble son las letras latinas, correspondería a la letra C que tenemos aquí. La letra C, colocamos la C. Orden de ensamble sería el 1. Operador también el 1. Lugar de trabajo correspondería a la letra griega beta. Lo voy a poner así con. Y bueno, aquí también para no confundirnos entre este 1 y este 1, vamos a poner aquí E1, ensamble 1, y aquí operador 1. Para este segundo dato, el 10, vamos a colocar que le corresponde el método de ensamble B. El orden de ensamble también es el 1. Y el operador ahora ya será el operador 2. Y la letra griega que tiene asignado el lugar de trabajo es la gamma.
Bueno, y así nos iríamos para los demás datos. Entonces los voy a colocar y continuamos. Bueno, ahí ya tengo ordenados los datos, como nos quedan. Y entonces de esta forma ya los podemos trabajar ahora sí en Minitab. Ahí tenemos todos los datos como nos quedan. Vamos a copiarlos y pegarlos en Minitab. Aquí ya tenía una ventana abierta. Ahí están. Tenemos factor principal, método de ensamble y 3 factores de bloqueo, orden de ensamble, operador, lugar de trabajo y la variable de respuesta que está dada en minutos de ensamble. Entonces vamos a realizar el ANOVA. Estadísticas básicas. Perdón, ANOVA. Modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. Aquí vamos a ingresar como variable de respuesta la columna, en este caso la C5. Aquí ya está introducida. Y los factores, pues cada uno de los que tenemos, que son 4 en total. Un factor principal y 3 de bloqueo. Vamos a decir que nos guarde los ajustes y residuos para hacer la validación del modelo. Gráficas 4 en 1 para también ahí mismo ver la validación del modelo. Y vamos a aceptar. ¿Hasta ahí tuvieran alguna pregunta? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. Entonces es el mismo procedimiento que ya habíamos hecho en los ejemplos anteriores. Aquí considerar que para los factores, cuando los vayamos a introducir en este campo, hay que tratar de ponerlos en el orden, tal como aparecen ahí en el video. Primero el factor principal y luego ya los factores de bloqueo. Eso sí ya pudieran ser en otro orden, pero sí hay que poner primero el factor principal y ya después los factores de bloqueo. Entonces vamos a seguir. Bueno, primero vamos a ver el análisis de varianza. Que se observa aquí. De vamos a decir que los valores P menores al 0.05, que es nuestro nivel de significancia por default. Los valores P menores a ese valor, 0.05, nos indicarán que el factor es significativo, implicando esto que la hipótesis nula no puede ser aceptada. En este caso, observamos que los valores menores a 0.5 y que nos implicarían el rechazo de la hipótesis nula solamente corresponde al método de ensamble con un valor P de 0.014. Entonces aquí como conclusión solamente el método de ensamble afecta la variable de respuesta, que es el tiempo de ensamble en minutos. Los demás factores, que son factores de bloqueo, no afectan de manera significativa la variable de respuesta. Podemos darnos cuenta que en los valores P, que entre más pequeño sea el valor P, más va a afectar, o en mayor medida se va a ver afectada la variable de respuesta por ese factor. Entonces, por ejemplo, aquí si vemos el siguiente valor P en orden, es el del operador, con un valor P de 0.102.
Entonces también podríamos decir que el factor operador, es el factor que sigue en importancia respecto a la afectación de la variable de respuesta, seguido del orden de ensamble, y al último, el factor que menos afecta es el lugar de trabajo, dado su más alto valor o su mayor valor P. Bueno, vamos a la... Bueno, pero eso lo mencionamos en relación a los valores P, pero considerando el nivel de confianza que estamos utilizando para este ejemplo, pues el único factor que resulta significante al 95% de confianza es el factor principal, el método de ensamble. Ujú. Los otros sí, igual, como se mencionó, ahí afectan, pero ya su afectación no sobrepasa esa confianza del 95%. No sé si se entendió esa parte o no. Sí, profe. ¿Sí? En realidad todos los factores afectan, nada más que el que lo afecta, considerando el nivel de confianza del 95%, pues es el factor principal. ¿Sí? Porque ese valor P, si es menor al 0.05, que correspondería al nivel de significancia, y que ese nivel de significancia se asocia al nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a seguir. Allí, bueno, ahorita se va a mencionar, pero allí luego se ve la gráfica de probabilidad normal y también acá en la, es- en la gráfica de residuos contra orden, que esas pruebas, bueno, más la prueba de normalidad es la que no se va a cumplir, tal vez la de residuos tampoco se cumpla porque ahí hasta se forma bueno, se forma un patrón muy claro, ¿no? Patrón como de M's y W's. Y en la prueba de varianza también estaría en duda. Tendríamos que al menos hacer las pruebas analíticas para la prueba de igualdad de varianzas y la de independencia. Y la que sí de plano es muy clara es la prueba de normalidad. Esa a primera vista se nota que no se cumple. Bueno, vamos a seguir para ver qué más se hace. dado su más alto valor o su mayor valor P. Bueno, vamos a las gráficas de residuos para determinar los supuestos de validación del modelo. Respecto a la prueba de normalidad, pues vemos que en realidad esos puntos no se ajustan a la línea recta. Entonces, al parecer los residuos no se ajustan a la distribución normal. Ahora, respecto a la prueba de varianzas constantes o iguales, el gráfico de residuos contra valor ajustado no nos muestra tendencia alguna, no nos muestra un patrón claro. Es decir, podemos ver que los puntos están totalmente colocados al azar en la gráfica. Entonces ahí podríamos decir que las varianzas sí son iguales. Y respecto a la prueba de independencia, aquí, aunque se forma una figura, una M, un tipo de M, los datos no observan relación entre sí, es decir, no están correlacionados. Es decir, no los podemos ajustar a una línea recta adecuadamente. Eso significará entonces que los datos cumplen el requisito de independencia, es decir, no hay correlación entre ellos. De todas formas, vamos a hacer las pruebas de validación de manera analítica. Vamos a estadísticas para la prueba de normalidad. Y aquí vamos a colocar como variable los residuos que tenemos, que son, en este caso, los que se almacenaron en la columna número 7, en este caso, residuos. Vamos a hacer la prueba de Anderson-Darling, aceptar.
Y vamos a ver efectivamente que los datos no se ajustan a la distribución normal, ya que su valor P es muy pequeño. Dice aquí que es menor incluso a 0.005. Entonces, los datos hasta ahorita no se ajustan a una distribución normal. Pero no por eso quiere decir que el modelo no sea válido. Tendríamos que corroborar las demás pruebas. Y si las otras pruebas no salen o no son aprobadas por los datos que tenemos, entonces sí pudiéramos decir que el modelo no es válido. Pero por ejemplo, si como aquí una prueba nos sale y el modelo no es válido, pero las otras dos pruebas nos resulta que el modelo sí es válido, pues podemos decir como conclusión que el modelo sí es válido. Bueno, entonces estos residuos no se ajustan a la distribución normal, pero igual pueden ajustarse a otra distribución. No sabemos cuál, pero al menos la normal no es. Vamos ahora a la prueba de independencia. En la prueba de independencia necesitamos graficar una serie de puntos en donde en el eje X vamos a colocar el orden de las observaciones o el total de observaciones. Es decir, aquí tenemos 16 observaciones, graficaremos del 1 al 16 en el eje X y en el eje Y los residuos. Y de ese gráfico de dispersión vamos a obtener el modelo de regresión y vamos a ver que también se ajustan esos datos. Si se ajustan bien, quiere decir que no hay independencia. Si se ajustan mal, va a querer decir que sí hay independencia. Entonces vamos a ver cómo se ajustan. Aquí respuestas va a ser nuestra Y, en este caso, que van a ser los residuos. Entonces los colocamos. Que son los que tengo aquí en la columna C7. Predictores continuos va a ser nuestra X, que es de esta columna que he colocado al final. Y aceptar. Solamente me interesa saber el coeficiente de determinación. Bueno, esto no nos interesa. Y el coeficiente de correlación es 0. Entonces no hay un buen ajuste. Por lo tanto, la prueba de independencia se cumple. Digamos que vamos 1-1. Vamos a la prueba de varianzas iguales para determinar ya por fin si el modelo es válido o no. Vamos a aquí está prueba de igualdad de varianzas. En estadísticas ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Aquí como tenemos muchos factores, seguramente el problema o la igualdad de varianzas resulte complicada para el cálculo, pero vamos a ver si el software lo realiza. Variable de respuesta será nuestra respuesta. De factores, vamos a meter los 4. 1, 2, 3. Y vamos a ver si el software es capaz de... No. Bueno, esto sucede porque son muchos factores, entonces tenemos que establecer la igualdad de varianzas en relación a los factores que nos hayan resultado significativos. En este caso, el factor que nos resultó significativo fue el método de ensamble. Bueno, ya también de la anterior sesión habíamos dicho que esta prueba de igualdad de varianzas en realidad tendría que hacerse para todos los factores hayan sido o no significativos, porque una cosa es que los factores hayan resultado significativos, es decir, que afecten la variable de respuesta, y otra, que el origen de esos datos para dichos factores hayan sido
recopilados o muestrados de forma correcta, que es finalmente lo que estamos haciendo aquí con estas pruebas de validación y también saber si los resultados de ese ANOVA son correctos. Entonces, en realidad tendremos que hacer la prueba de igualdad de varianzas para todos los factores. Bueno, que nada más se va a hacer para el factor principal, que es el que ha resultado significativo, pero ahorita lo hacemos para todos los factores. Bueno, entonces vamos a hacer la comparación o la prueba de varianzas iguales solamente considerando ese factor. Porque realmente es el importante, es el que salió significativo, los otros no tanto. Variables de respuesta, la variable de respuesta. Y como factor solamente el método de ensamble. Y bueno, de aquí podemos ver que como los intervalos se sobreponen, entonces las desviaciones estándar son iguales. Si no se sobrepusieran, las desviaciones estándar serían diferentes. Bueno, alguien que ya tenga ahí los datos hizo las pruebas con los otros factores. ¿Cómo les resulta? También le sale que para los otros factores la prueba de igualdad de varianza se cumple o no. A ver, vamos a hacerla. Terminita. Bueno, en la orden de ensamble también sí se cumple, profe. Los intervalos se sobreponen. Y a ver, en el otro factor, en teoría en todo se debería de cumplir, ¿no? Entonces es ANOVA, modelo lineal general. Y ajustar modelo lineal general. Respuestas, la variable de respuesta. Y aquí en el orden en el que van, aquí ya me equivoqué, es el factor principal primero. Y aquí es donde les decía ya después, el orden de los factores de bloqueo no importa, pero sí hay que poner primero el factor principal o de tratamientos y ya después los otros, los factores de bloqueo. Y aquí quedamos que íbamos a guardar los ajustes y residuos. Y aquí para que me dé las gráficas que también salieron en el ejemplo del video. Bueno, esa ya la vimos. Prueba de igualdad de varianzas, aquí metíamos la variable de respuesta y aquí, bueno, el orden de ensamble ya lo vimos que si resultó el operador, también y falta el otro, los otros factores. El operador, el lugar, bueno, el orden de ensamble ya me fui en orden diferente, pero no importa. Finalmente vamos a sacar la prueba de igualdad de varianzas para todos los factores. Ahí está la otra. Entonces me faltaba el orden de ensamble, ¿verdad?
Y y finalmente la que se había obtenido ahí en el video, que era referida al factor principal orden de ensamble. Entonces ese es el factor principal. El otro factor, bueno, en todas o para todos los factores se cumple esta prueba de igualdad de varianza, ¿no? Todos los intervalos se sobreponen. ¿Y qué piensas y qué tendríamos que decir si alguna de estas pruebas para alguno de los factores no se cumpliera, independientemente de si ese factor fuera significativo o no? ¿Qué significaría? ¿O qué significado le daríamos si alguna de estas pruebas no se hubiera cumplido para algún factor? ¿Qué significa que las varianzas no sean iguales? ¿Alguien tiene una idea? Que ese factor afecta significativamente o no. No, no, aquí en esta gráfica que tenemos aquí es la que ha resultado del factor. ¿O cuál es la del factor principal? Aquí me salió la misma, esta no es, a ver. Y esta es la misma. Me faltó la otra. A ver, me faltó la del factor principal, esta. Esta corresponde a la del factor principal y las otras tres a los del factor de bloqueo. Entonces de aquí, de estas gráficas, el factor que resultó significativo es para esta. Entonces, eso les decía al principio, bueno, hace ratito, hace algunos minutos, que no tiene nada que ver esta prueba con que si el factor es significativo o no. Son aspectos distintos. Aquí vemos que todas las gráficas, o en todas las gráficas, para todos los factores se cumple la prueba de igualdad de varianza. Entonces, en el caso de esta gráfica, de esta otra y de esta otra, los factores resultaron no significativos, pero aún así se cumple la prueba de igualdad de varianzas. Entonces, el que el factor haya resultado significativo o no, no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene algo que ver de manera indirecta, pero no es indicativo de que la prueba de igualdad de varianzas se cumpla o no. No hay relación directa. Entonces la respuesta es otra. ¿Qué significaría o qué significado tiene que las varianzas para los factores sean iguales? ¿Qué significado tiene que aquí, por ejemplo, la varianza para el lugar de trabajo alfa, beta, delta y gamma sean iguales? Bueno, para que se entienda mejor, vamos a pensar en la situación de que tenemos cuatro alumnos en una clase y deseamos comparar sus calificaciones. Entonces piensen en solamente en esas cuatro calificaciones. Y si yo les digo, si esas calificaciones tienen la misma varianza, ¿qué significará? O si lo quieren ver de la otra manera, ¿qué significaría si esas calificaciones no tienen la misma varianza? No se puede decir que no están en el promedio o no. ¿Qué significa la varianza o la desviación estándar? Es la desviación que se tiene respecto a
al promedio. Entonces, si esa desviación respecto al promedio no es igual, ¿qué estaría significando? ¿Qué estaría significando? Entonces, como les decía, en esa situación hipotética, si la desviación estándar de un alumno difiere de las otras, ¿qué significaría? Que a lo mejor estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Eso pudiera ser la primera situación a considerar, que no estamos comparando aspectos similares de una característica X o Y. A lo mejor allí, refiriéndonos a esa situación hipotética, a lo mejor estamos comparando alumnos de diferentes grupos, o a lo mejor alumnos de distintas materias, o a lo mejor un alumno muy bueno con un alumno muy malo, ¿no? Pudiera también darse ese caso. Bueno, entonces, si estamos comparando peras con manzanas, ¿qué significa eso? ¿Qué implicación tendría eso? Que no se pueden comparar, profe. Que está allí mal diseñado el experimento. Y bueno, eso seguramente hubiera tenido la consecuencia de que ese factor en el ANOVA, pues lo más seguro es que nos hubiera resultado significativo. Y aquí se nota algo eso, ¿no? Aquí, en donde se ve o donde se pudiera notar más diferencia en las varianzas de en qué factores, es o en este o en este. En la uno, en la 2, en la 3 o en la 4, en donde ustedes notan que las varianzas son un poco más distintas. Pues a lo mejor en este y en este, ¿no? En este y en este. Sí, porque aquí tenemos, por ejemplo, tres varianzas, digamos, pequeñas y una grande, ¿no? Pero de todas formas son todas iguales. Y acá no, acá tenemos casi del mismo tamaño todas las varianzas. Y acá también, ¿no? Pero donde es más notorio es aquí, donde esos intervalos son un poco más grandes, bueno, son un poco más diferentes, pero al final pues resultan iguales. Entonces aquí el factor método de ensamble pues ya sabemos que resultó significativo. Y las varianzas bueno, la varianza que tiene un mayor intervalo es la del método de ensamble C, entonces eso se nos debe de relacionar con qué prueba creen aquí. Esto en dónde hay. Con la de igualdad de varianzas, profe. Esta es la prueba de igualdad de varianzas con la prueba de comparaciones de medias, ¿no? Aquí con el tratamiento C seguramente pasará algo o no pasará, y con los otros sí pasará. Entonces, bueno, fíjense cómo todos los resultados se tienen que relacionar. Ujú. Eh, bueno, aquí también atendiendo a esta gráfica, ya nada más vamos a enfocarnos en esta. ¿Qué implicaría tener una desviación estándar pequeña y una desviación estándar grande? ¿Qué implicaciones tendría? Otra vez regresando al ejemplo de las calificaciones. Y, por ejemplo, para un alumno decimos que tiene unas calificaciones que varían de, no sé,
por ejemplo, de 8 a más o menos 0.5 puntos, o sea, de 7.5 a un promedio de 8.5, y si hablamos de otro estudiante que tiene una mayor variación en sus calificaciones, por ejemplo, no sé, de 8 más menos 2, o sea, sus calificaciones van del 6 al 10. ¿Qué implicaciones tendría eso? Pues demasiada variabilidad en las calificaciones, ¿no? Diferentes resultados. Que a lo mejor el concluir sobre el promedio de esas calificaciones podría tener eh, incoherencias. ¿Por qué? Pues porque precisamente esa variabilidad, al ser mayor, nos estaría dando una menor seguridad sobre las conclusiones que vayamos a obtener. Entonces, bueno, esa pudiera ser una situación. La otra también es que a lo mejor ahí se haya cometido algún error de medición, o que a lo mejor, este, y de igual forma no estemos tomando las mismas condiciones para realizar esas mediciones. De ahí la gran variabilidad. Bueno, entonces, como les decía hace un momento, todas estas pruebas no son concluyentes por sí solas, se tienen que relacionar con, con otras pruebas para entonces sí establecer si lo que decimos en una tiene validez o no, o certeza. Bueno, aquí, como les decía, ya resumiendo o concluyendo, todas las pruebas de igualdad de varianzas para todos los factores se cumplen. Bueno, eso por un lado nos implica que el modelo es válido. ¿Y qué significa que el modelo sea válido? Pues que lo que estamos concluyendo en primera instancia sobre él en el ANOVA, y ya después sobre todas las demás pruebas que hagamos, pues es válido, o sea, tiene certeza. Y también por otro lado, a que las mediciones, la toma de muestras, se realizó de forma correcta. Se utilizaron instrumentos que estaban calibrados, no se cometió error humano en el momento de registrarlas, este, o no hubo alguna otra circunstancia que afectara la toma de esos datos. Bueno, entonces aquí también vemos que, haciendo referencia a las otras pruebas, regresándonos a esa gráfica 4 en 1, aquí ya vemos que la prueba de igualdad de varianzas sí se cumple para todos los factores, la prueba de independencia también se cumplió, pero la prueba de normalidad no se ha cumplido. Entonces ahí, como se decía en el video, estamos en un marcador de 2-1, ¿no? Dos pruebas sí se cumplen, una prueba no se cumplió. Aún así, pudiéramos decir que el modelo es válido. El modelo es válido si es que se cumplen la mayoría de las pruebas. Y a lo mejor ya para corroborar, para estar más seguros, tendríamos que hacer otras pruebas de validación. Nosotros vimos una adicional, ¿no? La de valores atípicos. Entonces, para corroborarlo, si es que realmente el modelo es válido, podemos hacer esa prueba. ¿Se acuerdan cómo se hace? ¿A dónde vamos? ¿A qué menú vamos? Es en el de estadísticas básicas, profe, hasta abajo, el penúltimo, y ahí creo que solo se metían residuos, ¿no?
Se mete la variable de respuesta, ¿no? No, variable. A ver, indiquen ustedes. Creo que eran los residuos, creo. Sí, según yo eran los residuos que nos arrojaba el Ajá. problema. Residuos y mencionados. Bueno, del otro no le movemos nada. Nivel de significancia del 5%. Bueno, aquí en la prueba de hipótesis, pues normalmente vamos a poner que sea un valor atípico o un valor muy grande o un valor muy pequeño. O sea, considerando ambos extremos. Entonces, le voy a dar a aceptar, a los demás no le voy a mover. Y pues no hay valores atípicos. O sea, todos están dentro de un cierto rango, vamos a llamarle normal. O sea, normal, pero no tiene nada que ver con la prueba de normalidad. Bueno, entonces, finalmente pudiéramos decir que el modelo es válido, ¿no? Ya que la mayoría de las pruebas se cumplen. Y bueno, les decía, hay otras pruebas, podemos hacer otras pruebas, pero estas que nosotros hacemos son las principales, las que normalmente se realizan. Bueno, entonces, ¿hasta ahí tendrían alguna pregunta o duda? Creo que no, profe. No. Bueno, vamos a ver qué sigue en el video, a ver qué más se hace, porque todavía faltan hacer cosas, ¿no hay? Faltan hacer cosas que hemos visto como la gráfica de efectos, en donde, y bueno, y también las comparaciones de medias, ¿no? Que es lo que nos falta. Entonces vamos a seguir donde quedó aquí está el video atrás. Bueno, entonces esta prueba ha sido cumplida. Quedamos como 2-1. Al final, entonces podemos decir que el modelo es confiable, aunque la prueba de normalidad no se haya cumplido. Bueno, ¿qué más nos pide el problema? Bueno, comprobación de los supuestos, ya lo hicimos y concluimos. ¿Qué concluimos entonces al final? Que el factor que realmente afecta a la variable de respuesta es el factor principal, el factor de tratamientos que habíamos considerado, que es el método de ensamble. Los otros factores afectan, pero no afectan la variable de respuesta de manera significativa. Entonces, para futuros experimentos sería prescindible el considerar estos factores de bloqueo, ya que no resultaron significativos. ¿Qué significa el prescindir de ellos? Pues a lo mejor realizar, o no a lo mejor seguramente realizar o llevar a cabo el experimento de manera más económica, más rápida y más sencilla. Finalmente lo que buscamos con todo esto es tomar las mejores decisiones respecto a un tema. Y bueno, en específico este programa pues pudiera tener muchas implicaciones, ¿no? En este caso, como el factor de tratamiento ha resultado el significativo, el método de ensamble es el que realmente hace diferentes a los tiempos que se reportan aquí. A lo mejor en la práctica tendríamos que poner más atención a ese método de ensamble, a esos métodos de ensamble, a lo mejor hacerlos más estandarizados para que no sé, nos resultaran en métodos más eficientes que al final nos significaran un menor tiempo de ensamble o mejorar aquellos métodos que tienen un tiempo de ensamble mayor, etcétera, ¿no? Y hay muchas implicaciones aquí. Bueno, entonces allí se mencionó que, recapitulando también, lo ya dicho anteriormente, que el método de ensamble, el factor principal que se había considerado
como tal, es el que resultaba significativo. Y entonces a ese factor es al que se le tiene que poner más atención para poder aumentar o disminuir esa variable de respuesta. Que aquí, como estábamos hablando de tiempos de ensamble, pues lo lógico sería pensar que un menor tiempo de ensamble sería el deseable. Bueno, nos faltó hacer la gráfica de comparaciones, bueno, la prueba de comparaciones de medias, pero esa sí la tendremos que hacer solamente para el factor principal, ¿no? Porque como ya se mencionó, es el que afecta de forma significativa la variable de respuesta. Para los otros, el hacer la prueba de igualdad de varianzas, pues nos va a resultar seguramente en que todas las medias son iguales. Seguramente, eso ya lo habíamos visto. Entonces vamos a hacer la prueba de igualdad de varianzas. Y esa prueba de igualdad de varianzas, ¿para qué nos va a servir? Para definir qué método de ensamble es el mejor y qué método de ensamble es el peor. Entonces, esa donde la hacíamos en ANOVA. Y después, aquí, y comparaciones, ¿verdad? Aquí, ¿qué prueba sería la más recomendable? Ok, Bonferrón y Ciudad. ¿O cuál? ¿Cuál de estas pruebas harían? ¿O harían las 4? ¿O harían 2? ¿Cuál le pondrían La de ustedes? Tukey, profe. Sí, para no errarle, ¿no? Voy a hacer la de Ciudad, que bueno, tendremos que hacer referencia a lo que ya se mencionó anteriormente, pero yo haría la prueba de SIDAC. ¿Y qué método? O bueno, ¿qué factor? Aquí marcaríamos los 4 o nada más alguno o 2 o cuáles. El que resultó significante, ¿no, profe? He dicho. Ajá, nada más el significante, ¿no? Aquí sí nada más. Bueno, aquí en este ejemplo nada más resultó uno, ¿no? Pero si hubiesen salido 2, pues ahí tendríamos que marcar los 2 o 3. O si salieron los 4, pues los 4. Quedan 95%. A ver, vamos a marcarle aquí esta opción. No vamos a almacenar nada. Aquí tampoco le movemos. Entonces, aquí efectivamente se ve que los métodos de ensamble C y A y D y A son diferentes, ¿no? Y el resto son iguales. Entonces, entre estos, entre el C y el A y el D, estará el mejor y el peor. Entonces, ¿en dónde vemos eso? ¿Cuál de esos métodos de ensamble es el mejor y el peor? En la gráfica de intervalos, profe. Bueno, les había dicho que podían sacarla de aquí. Podrían también utilizar la gráfica de cajas, pero aquí como tenemos los datos, no nos va a dar los intervalos. Bueno, a ver, vamos a ver si así me las da. Solamente colocando, bueno, voy a colocar todos los, los factores y voy a hacer una gráfica nada más considerando el factor que resultó significativo para ver la diferencia. Este, ¿dónde era? Aquí está la gráfica de intervalos. Y ahora será simple porque solamente voy a considerar.
A ver, a ver. No, tendría que ser también con grupos. Aquí la de comparaciones, ¿dónde está? A ver. Y aquí nada más considerando ese método de ensamble que es el que resultó significativo. Y aquí sí aparecen los intervalos. Entonces, estas gráficas de cierta forma nos están diciendo lo mismo. Tanto esta como esta de acá. Nada más que aquí sí aparecen involucrados los demás factores. Y aquí solamente aparece involucrado el factor método de ensamble. Bueno, aquí ya habíamos visto que A y D sí eran diferentes. Y también que era diferente A y D y C y A. Entonces, C y A, a pesar de que aquí si prolongamos la barra de error, pues también alcanza a comprender el intervalo del método de ensamble A. Entonces, pero aún así la prueba de SIDAC pues nos dice que A y C son diferentes. Bueno, entonces de acuerdo a eso, ¿qué método de ensamble? Aquí viendo la gráfica de intervalos, está, sería el mejor y el peor. El mejor pues sería si lo pensamos de manera lógica, el menor tiempo de Ah, ensamble. eso, ¿no? Ujú. Ajá, el menor tiempo de ensamble pues es el A. Ese pudiera ser considerado el mejor método de ensamble, ¿no? Porque es con el que nos tardamos menos tiempo. Y el peor, el C. El C porque también su intervalo pues alcanza aquí un tiempo mayor de ensamble. O sea, llega hasta los 15,89 ahí dice, 15,89. Y también el D no canta mal las rancheras, si llega hasta 15,13. O sea, los dos son iguales de malos finalmente. Profesor, Ajá, adelante. cuando en la gráfica de intervalos lo podemos hacer solo con el factor principal Ajá. para que nos salga las barras, Sí, para sí, de así todo. determinar cuál es el mejor y cuál es el peor. Ajá. Esa puede ser una opción. Ahorita vamos a ver otras. Ahorita vamos a ver otras que sería de acuerdo a mi parecer, la más recomendable. La siguiente forma que vamos a ver antes de terminar con esto. Bueno, entonces, de aquí vemos que el método A, el método de ensamble A es el que reporta un intervalo, menor en relación a los tiempos de ensamble. Entonces, como les decía, pudiera ser considerado el mejor método de ensamble. Y esto también se debe de ver acá. Entonces, método de ensamble A correspondería a estos cuatro primeros puntos. Pero aquí, ¿por qué nos aparecen cuatro diferentes puntos? Porque están combinados con los órdenes de ensamble 1, 2, 3 y 4 y también con el operador 1, 2, 3 y 4 y también con los diferentes lugares de trabajo. Entonces aquí también vemos que ese método de ensamble A, que en conjunto está representado por estos cuatro puntos, por estos cuatro primeros puntos, también indica los menores tiempos de ensamble. Entonces, a diferencia de esta gráfica, aquí pudiéramos ver o visualizar de cierta forma la mejor combinación. ¿Cuál sería esa mejor combinación? Pues este punto, ¿no? Este de aquí. Este de aquí, porque es el punto
que tiene una menor duración en el tiempo de ensamble, en este caso una media de 6. Entonces, esa combinación correspondería al lugar de trabajo. A ver, lugar de trabajo, ahí dice delta, operador 1, orden de ensamble 3 y el método de ensamble A, que es el que vimos. Entonces, esa combinación pudiera ser la que nosotros deberíamos de utilizar si es que queremos obtener el menor tiempo de ensamble. Bueno, entonces les decía que también esto de la determinación de qué método de ensamble es el mejor y el peor, lo podemos ver en la gráfica. ¿Dónde está Nova? Aquí en las gráficas factoriales. Aquí habíamos dicho, vamos a poner los 4 métodos, perdón, los 4 factores, hayan resultados significativos o no. Y aquí también vamos a anotar que el método de ensamble A es el que nos reporta un menor tiempo de ensamble, que se nota. Y el método de ensamble D sería considerado el peor, no el que se tarda más. Y el resto, pues como vemos aquí no, en realidad no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces era de esperarse que se comportaran de esta forma. Orden de ensamble, el operador y el lugar de trabajo. Ya vimos en las otras pruebas que son iguales. Da lo mismo utilizar el orden de ensamble 1, 2, 3 y 4 o el operador 1, 2, 3 y 4. O sea, al final da lo mismo. Igual con el lugar de trabajo, da lo mismo utilizar cualquier lugar. Lo que sí no da lo mismo es el método de ensamble. Bueno, al menos con el método de ensamble A y el método de ensamble D. Esos sí son diferentes. Entonces, para definir finalmente qué método de ensamble es el peor o el mejor, dependiendo de qué es lo que busquen, pueden utilizar cualquiera de estas 3 gráficas. O esta, o esta, o esta de acá. Cualquiera de esas. Profe, Ajá. pero ahí sería bueno, la más exacta sería la primera, ¿no? La que está a la izquierda, porque ahí te da así específicamente en qué ensamble, en qué máquina y todo. Ajá. Bueno, pero yo les recomendaría que hicieran esta. Porque ahí bueno, aquí también como tenemos muchos factores, puede resultar confuso. Y aquí tendremos que modificar primero la gráfica para que se viera bien. Y bueno, ya también en la siguiente unidad vamos a ver, bueno, no sé si en la siguiente unidad o en el siguiente ejemplo, ya no recuerdo bien, vamos a ver esta, a ver dónde está, esta opción de optimizador de respuesta y allí sí ya de manera clara se ve cuál combinación es la que nos conviene, dependiendo de si estamos buscando mayores mejor o menores mejor. Les digo, no sé si esto lo veamos en el siguiente ejemplo, ya en la siguiente unidad. Por eso ahorita de momento yo les recomendaría que para esa prueba de comparaciones, para determinar qué nivel de ese factores son peores o los mejores, hicieran la prueba, la gráfica de efectos principales. Ujú. Y bueno, que claro, tendrían que relacionar, o se tendría que relacionar
con, al menos con, ¿dónde quedó la otra prueba? La de la densidad que hicimos aquí está. Con esta. Tendría que tener relación con la prueba de comparaciones de media que hagan, ya sea la densidad o cualquier otra. Pero si quieren hacer las tres o quieren hacer alguna otra, también es válido, ¿no? Incluso hasta la del diagrama de cajas también podrían hacer. Esta gráfica de cajas. Así que hasta vamos a hacerla para que vean cómo se ve. Entonces aquí variable de respuesta sería esta y acá. Y básicamente aquí esta gráfica de cajas nos está representando lo mismo que esta gráfica de intervalos. O sea, si notan son muy parecidas. Pero les digo, para determinar qué niveles son mejores o peores del factor que les haya resultado significativo, de los factores que les hayan resultado significativos, recomendaría que hicieran esta prueba. Que la gráfica de efectos principales, y esa salió en aquí ANOVA, modelo lineal general y gráficas factoriales. Bueno, sale acá. Y bueno, se supone que es la misma esta y esta gráfica de interacciones. A ver si que vamos a hacer la gráfica de interacciones, esta de aquí y esta de acá. Aunque se llaman ahí de forma distinta. Pero a ver, a ver si nos sale igual. Hay que poner los 4 factores. Bueno, esto de las interacciones también ya lo vamos a ver después. Ya lo vamos a ver después. Pero ahorita nada más lo hice para ver si las gráficas me salían igual. Pero igual el resultado o los resultados se deben de relacionar. Entonces ahorita esta no le hagan caso. Nada más les digo, lo hice para ver si las gráficas salían iguales, pero ya vimos que no. Entonces esta no. Bueno, hasta ahí tendrían alguna pregunta o duda. Creo que no, profe. Entonces lo único que nos Eh, faltaría. Sí, para adelante, hacer adelante. las comparaciones medias, vamos a elegir un método, ¿no? El Tukey. Ajá, sí, igual que la unidad anterior. Perdón, para hacer la comparación medias podemos elegir un método Tukey y también gráfica de efectos principales ya para no ser la gráfica de intervalos, porque en la gráfica de intervalos tenemos que hacer pues una por una, pero en el gráfico de efectos principales se puede hacer eso ya la comparación de medias. Ajá, sí, o sea, podrían presentar esta, Ah, como ok, les digo, que sería la más recomendable. ok, para omitir la gráfica de intervalos, ¿no? Ujú. Ok, Sí, profe, muchas gracias. y bueno, también lo único que nos faltaba era revisar la ecuación y ver el coeficiente de correlación para esa ecuación, como nos había resultado. 80, bueno, 97 y luego 85, entonces son valores bastante buenos, ¿no? Entonces, eso nos permitiría decir que el hacer predicciones con este modelo, pues sí serían muy, muy buenas, ¿no? Predicciones, es decir, ¿qué significa eso de muy buenas? Pues que vamos a establecer en esa predicción seguramente va a resultar en la realidad. Ya, dados estos valores altos del coeficiente de correlación, perdón, de determinación, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Y bueno, la ecuación está bien acá abajito.
Es una ecuación bastante larga. Y les digo, con esta ecuación, también más adelante vamos a hacer predicciones. Bueno, pero de momento entonces, regresando a un pizarrón que teníamos, vamos a ver si no nos falta nada por determinar. Me parece que no. Bueno, de lo que hemos visto, creo que no nos falta determinar nada. Ahora vamos a esperar a que abra porque no quiere. Bueno, este era nuestro pizarrón de la vez pasada. Entonces, la ANOVA, pues, ya vimos que nos sirve para decir qué o cuáles factores son los significativos. Y bueno, también lo que acabamos de ver de la ecuación del modelo nos va a determinar cuando ese valor sea cercano a 1 o al 100%, que ese modelo va a ser, bueno, esa ecuación nos va a servir para establecer buenas predicciones y cuando sea cercano a 0, no nos va a servir para hacer buenas predicciones. Bueno, eso ya lo vimos. Lo de las pruebas también ya lo vimos. Y bueno, yo elegí la prueba de SIDAC, pero a lo mejor ustedes podrían haber elegido la de Tukey, la de Fisher o la de Bonferroni, cualquiera de esas. Bueno, también ahí ya vimos. Y bueno, aquí gráfica de intervalos, cajas y efectos. Fueron todas las que pusimos ahí, ¿no? Las pruebas de validación también ya las hicimos. Entonces, en resumen, pues eso es lo que tendrán ustedes que hacer para cada ejercicio. Ujú. Y está más claro de esta forma. Va a ser la ANOVA, la ecuación de regresión, alguna de las pruebas, la gráfica de intervalos, la de cajas o la de efectos, cualquiera de esas tres, o si quieren las tres, y las pruebas de validación, pero esas pruebas se recomienda que sean de forma analítica, que las hagan de manera analítica. Bueno, entonces, no sé si tengan preguntas. Creo que no, profe. Bueno, entonces, ya la siguiente sesión, el miércoles, terminaríamos de ver los ejemplos de esta unidad.